el tema 35, que es el procedimiento de la ejecución dineraria, la integración del título, el requerimiento de pago, el invierno de bienes, el embargo de bienes, perdón, el procedimiento de aprobio que yo decía, la administración judicial y la tercería de dominio. Aquí, básicamente, en este tema 35, quizás la parte más complicada sería la del embargo de bienes. Es decir, una vez que ya tenemos la idea general de la ejecución, ya he ido comentando un poco también la ejecución dineraria, la integración del título, como hemos comentado, aquel documento que habita la deuda cierta en el momento en que se despacha ejecución, no la que consta en el título original. Requerimiento de pago, si son títulos judiciales no es necesario, títulos no judiciales sí habrá que hacerse, salvo que se haya hecho con 10 días de antelación de modo fehaciente. Entonces, básicamente, aquí lo que nos quedaría sería el embargo de bienes, que esto sí debemos conocerlo bien, y la administración judicial. La administración judicial, yo siempre digo lo mismo, quizás como consecuencia de que alguien una vez en un ejercicio, en un examen, se confundió la administración judicial con la administración para pago, y bueno, pues por esa confusión pues perdió la plaza, y entonces siempre lo digo, no confundamos la administración judicial, que estamos todavía, digamos, se embargan bienes de naturaleza empresarial, etcétera, que sean susceptibles de ser administrados, digamos, por un administrador designado por el juzgado, pero la ejecución sigue adelante. La administración para pago es una cosa diferente. La ejecución, bueno, se suspende o se suspende la ejecución del bien y se administra para pago ese bien, y con los rendimientos que vayan dando se paga al acreedor, pero el bien no sale de la propiedad del acreedor ejecutado. Y si se resarce completamente al ejecutante, pues continuará siendo propiedad del ejecutado. Y ya la tercería de dominio, que no tiene nada. Tercería de dominio no tiene nada, recordad que acaba por auto, pero la tercería de mejor derecho sí tiene, y acaba por sentencia. Bueno, pues si queréis me voy al embargo de bienes. El embargo de bienes, básicamente, como hemos dicho, una vez que el juez dicta el orden general de ejecución y despacho de la misma, el letrado dicta el decreto de medidas ejecutivas. Hemos dicho también que en este decreto de medidas ejecutivas el letrado puede ya ordenar el embargo de bienes que hayan sido reseñados en la demanda y que, evidentemente, cuyo embargo se solicite y el letrado entienda pertinente. ¿Vale? Esto sería un poco la idea. Actividad jurisdiccional desarrollada en ejecución forzosa, mediante la que se persigue la individuación de bienes suficientes del patrimonio del deudor. ¿Para qué? Para realizarlos, para enajenarlos, y con el producto obtenido resarcir al acreedor ejecutante. ¿Vale? Pues, traba de bienes, alcance objetivo y suficiencia del embargo. Aquí lo que significa esto es que si el juez ha despachado ejecución por 10.000 euros, pues el letrado de Administración de Justicia tendrá que más o menos embargar bienes por esa cantidad. No puede embargar bienes por valor muy superior, salvo que no haya otros en propiedad, o sea, en el patrimonio del ejecutado, y tampoco aquellos de valor muy inferior, también salvo que no haya otros, ¿no? Alcance objetivo y suficiencia. Por eso se habla de mejora, reducción y sustitución del objeto del embargo. Evitación del embargo y consignación. ¿Qué significa esto? Bueno, pues una vez despachada de ejecución, lógicamente, pues, si procede el requerimiento de pago o al ir a efectuar el embargo, el deudor ejecutado puede decir, oiga, yo entiendo que no debo esta cantidad por la que se ha despachado de ejecución, pero para evitar el embargo, para evitar las molestias que me va a causar el embargo, consigno la cantidad por la que se ha despachado de ejecución. Lógicamente, en este supuesto lo que procedería era que el funcionario del cuerpo de auxilio o el letrado, que están, digamos, realizando el embargo, suspendan el embargo una vez consignadas las cantidades. Evidentemente, luego el ejecutado tendrá los 10 días en ejecución definitiva para presentar la oportuna oposición. Momento del embargo. El embargo se entenderá realizado desde el momento en que el letrado
consigna los bienes en el decreto de medidas ejecutivas o en el momento en que el funcionario del cuerpo de auxilio judicial, en este caso el gestor procesal, que es el que levanta el acta, el que redacta el acta, el que embarga, es el funcionario del cuerpo de auxilio judicial, y el que documenta el acto es el gestor procesal. Esto es así. El gestor lo único que tiene que hacer en un embargo es decir, señor funcionario del cuerpo de auxilio, ¿qué embargo? Esta silla, pues esta silla. Esta mesa, pues esta mesa. El que levanta el acta y certifica. Y el que ordena el embargo es el señor funcionario del cuerpo de auxilio. Para eso, ambos tienen carácter de agente de la autoridad. El gestor desde hace poco, tengo que decir, que se ha modificado el artículo pues, para darle consideración de agente de la autoridad porque no lo tenía. Bien, entonces, desde el momento en que se consigna en el decreto de medidas ejecutivas o en el acta de la diligencia de embargo, aunque se anoten con posterioridad. Esto es importante, creo que lo he dicho ya en multitud de ocasiones, aunque se anoten con posterioridad. ¿Por qué? Pregunta de examen también, que todo el mundo dice, caramba, primero en el tiempo, mejor en el derecho, decíamos cuando yo estudiaba. Por tanto, no sé, el que haya anotado en el registro pues el embargo, pues ese es el... No, fijémonos lo que dice, desde el momento, el embargo se entenderá hecho desde el momento en que se consigna, con independencia de cuando se inscriba. Lógicamente, si se inscribe tarde, el señor letrado de justicia puede incurrir en responsabilidad disciplinaria, pero eso es cuestión aparte. Nulidad del embargo indeterminado también es claro, no se puede embargar aquellos objetos que no se conocen. Para trabar embargo habrá de estarse a los bienes que se considere que son propiedad del ejecutado. Y establece la norma que en el caso del embargo de cuentas corrientes y demás, el letrado de la Administración de Justicia, en el decreto que así lo acuerde, deberá establecer la cantidad máxima por la que se decreta el embargo. A partir de ahí, todo lo que exceda el deudor ejecutado podrá disponer libremente de ella, ¿no? Y aquí lo que se introducen algunas modificaciones ya antiguas, lo que pasa es que en mis temas pues todavía yo las tengo así para acordarme. Bueno, aquí simplemente se habla de cuentas de titularidad indistinta, consolidativa frente al depositario. Bueno, pues evidentemente la parte que hay que embargar. Esto a efectos de un caso práctico también deberíamos conocerlo. Manifestación de bienes del ejecutado. Bueno, aquí básicamente lo que se nos dice es que salvo que el ejecutante de la demanda ejecutiva señale bienes cuyo embargo estime suficiente para el buen fin de la ejecución, el letrado requerirá mediante diligencia de ordenación al ejecutado para que designe bienes de su propiedad suficientes para cubrir la cantidad por la que se ha despachado la ejecución. Y aquí se apercibirá de las sanciones que pueden imponérsele cuando menos por desobediencia grave, en el caso de que no presente la relación de bienes de su propiedad o cuando presente una relación de bienes, incluyendo en ella bienes que no sean suyos, ¿no? O excluya bienes propios susceptibles de embargo. También podrá el letrado, mediante decreto, imponer multas coercitivas periódicas al ejecutado que no, evidentemente, respondiere debidamente a los requerimientos. Fijémonos que estos decretos del letrado son recurribles en revisión, recurso directo de revisión, sin efecto suspensivo, y esto era lo que quería recalcar, sin efecto suspensivo ante el tribunal que conozca de la ejecución. Bien, el tribunal que conoce de la ejecución es el juez de primera instancia, pero como la ley de enjuiciamiento civil está pensando también en cuando se cree la nueva oficina judicial, cuando se implanten, bueno, pues los tribunales de instancia, por ejemplo, etcétera. Por eso habla de el juez que despachó ejecución, el juez que dictó la orden general de ejecución y despacho de la misma. Ahora, en los juzgados de Alicante y de toda la Comunidad Valenciana, que yo sepa, es el juez de primera instancia, está en el juzgado. Así de claro, no hay otro. Intento aclararlo también porque parece aquí que hay otro juez diferente. No, es el juez de primera instancia el que resuelve, en este caso, sobre la demanda ejecutiva. Investigación judicial del patrimonio del ejecutado. Bueno, aquí lo que se dice es que el letrado acordará por diligencia y ordenación. Fijémonos que va utilizando esta resolución, que casi no es una resolución,
En diligencia de ordenación, dirigirse a las entidades financieras, organismos, registros públicos, etcétera, para que faciliten la relación de bienes que puedan ser propiedad del ejecutado, ¿no? El ejecutante deberá expresar sucintamente las razones por las que la entidad determinada, pues el banco, el que sea, pues es susceptible de que en la misma pues haya una cuenta a nombre del ejecutado. Dicho de otro modo, ¿debe dirigirse el letrado de la Administración de Justicia a aquellas entidades que facilitan información a la parte ejecutante? La respuesta es no. Deberá dirigirse el ejecutante, o el procurador ejecutante, solo en el supuesto de aquellas entidades, que ahora son la mayoría, no faciliten información pues a la parte ejecutante, podrá solicitar del Administración de Justicia que se dirija, pues en su caso, a las entidades públicas o privadas que le faciliten información sobre los bienes susceptibles de ser embargados. Poco más tendría que decir aquí, ¿vale? Orden de embargos, el famoso 592. Siempre que hablo del 592 digo tres cosas. La primera de ellas, el 592 es, digamos, el numeral 2 del 592 es, digamos, de aplicación subsidiaria en tercera vez. Es decir, en primer lugar, lo que nos dice la ley es lo siguiente: si el acreedor y el deudor no hubieran pactado otra cosa dentro o fuera de la ejecución. Punto primero. Punto segundo. Si por las circunstancias de la ejecución resultase imposible o muy difícil la aplicación de los criterios establecidos en el párrafo anterior, se embargarán por el siguiente orden. Pero el criterio anterior es que el letrado de la Administración de Justicia embargará los bienes procurando tener en cuenta la mayor facilidad para su venta y el menor perjuicio que causen al ejecutado. Entonces, en primer término, lo que pacten el ejecutante y el ejecutado. En segundo término, lo que el letrado de la Administración de Justicia entiende que es más o tiene mayor venta y causa menos perjuicio. Y si una vez que se han ponderado estos dos criterios no se ha decidido embargar nada, entonces se utilizarán los criterios que establece el 592. Esto sí tendríamos que sabérnoslo de memoria, cuasi de memoria, e incluso, si queréis, con algún ejemplo de cada uno de ellos, para que no nos llegue, vamos, en el caso de que nos caiga un embargo, que nos caiga una pregunta sobre ello, pues no nos equivoquemos, porque esto no tiene nada. ¿Vale? No me voy a parar aquí ahora mismo, pero si queréis el próximo día lo comentamos. Embargo de empresas. Bueno, aquí lo que se dice, las empresas no se incluyen en el 592, cierto, pero todo el mundo puede entender que, bueno, una serie de bienes puestos en común para su explotación, digamos, tendrán mayor valor, o será preferible su embargo a embargar cada uno de ellos individualmente. En consecuencia, ¿es posible? La respuesta debe ser sí, porque lo que se pretende... ¿Perdón? Por favor, apagad los micrófonos, si queréis. Lo dicho, embargo de empresas. Es posible, en atención a que lo que se pretende es obtener el mayor precio posible por los bienes, porque eso es bueno para la parte ejecutante, porque percibe más dinero, y también para la parte ejecutado, porque se deshace, o sea, paga más cantidad, ¿no? Recordad que el deudor responde de sus deudos con todos los bienes presentes y futuros. Bienes inembargables. Aquí sí que el 605, 606 y 607 son otros tres artículos que no podemos dejar digamos, de tenerlos en cuenta, ¿no? Aquí tendríamos ya la modificación introducida en el 605 en relación con los animales de compañía, ¿no? Que se declaran absolutamente inembargables los animales de compañía sin perjuicio de la embargabilidad de las rentas que los mismos puedan generar. Bien, hay que tener en cuenta que los animales de compañía pues estaban considerados pues en el artículo 592, si la memoria no me falla, en el punto sexto, ¿no? Como bienes muebles o semovientes. Consecuentemente, si uno tenía pues, un perrillo o un canario,
pues se le podría embargar, sí, sobre todo si ese perro o ese pajarillo pues tenían cierto valor comercial. Bueno, esto hoy día se entiende que no es de recibo, lo cual parece lógico, y en consecuencia pues se excluyen, lógicamente. Inembargables, por tanto, los animales de compañía, los bienes que hayan sido declarados inalienables, derechos accesorios, bienes que carezcan por sí solos de contenido patrimonial. Esto es importante. Nosotros lo que pretendemos es vender el bien. Si el bien no se puede vender, carece de contenido patrimonial, luego no nos vale para nada, y si no nos vale para nada no lo embargamos. Caso práctico, que además salió en una ocasión y muchísima gente cayó. Los bienes expresamente declarados inembargables por alguna disposición legal, etcétera, ¿no? Estos serían absolutamente inembargables de cualquier persona. Y ahora ya vamos a los bienes inembargables del ejecutado, es decir, en relación con la concreta persona del ejecutado. Bueno, mobiliario, homenaje de casa, ropas del ejecutado y de su familia, en lo que no pueda considerarse superfluo. Bueno, como todo el mundo puede entender, esto está ya absolutamente desfasado. ¿Quién va a querer comprar pues, una chaqueta del ejecutado, por muy de marca que ésta sea? No lo sé, pero me parece difícil, que tiene difícil venta. Entonces, pero claro, esto está en la ley y hemos de saberlo, ¿no? Libros e instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión, arte u oficio. Bueno, a la que se dedique el ejecutado cuando su valor no guarde proporción con la cuantía de la deuda reclamada. Aquí siempre se pone como ejemplo, bueno, puede embargarse la ley de enjuiciamiento civil al abogado. Bueno, vaya tontería, sobre todo porque hoy es informatizada, ¿no? Pero bueno, el taxi al taxista, el camión al camionero. Aquí tendríamos que ir, si la memoria no me falla, al 626, que sí lo permite siempre y cuando se establezca como depositario del mismo pues al propio taxista o al propio camionero. ¿Vale? Bueno, bienes sacros, cantidades expresamente declaradas inembargables por ley, bienes y cantidades declarados inembargables por tratados ratificados por España. Entonces, 606 bienes inembargables del ejecutado. Embargo de sueldos y pensiones, el famoso 607. Aquí sí que, por favor, fijémonos, y si no, el próximo día pues lo sacaré a pantalla, ¿no? Bueno, en principio son inembargables los salarios, sueldos y pensiones, retribuciones o equivalente que exceda de la cuantía señalada para el salario mínimo interprofesional. Es decir, la primera cuantía, 0, no se puede embargar. La segunda cuantía, 30%. La tercera cuantía, 50%. 60% para la cuarta, quinta, 75%, y a partir de ahí el 90%. Pero recordad que va por tramos. Dado un salario mínimo de 3.000 euros, yo puedo embargar lo siguiente. De los primeros 1.000, embargo 0. De los segundos 1.000, embargo 300. Y de los terceros 1.000, embargo 500. Luego embargo en total del salario este neto de 3.000 euros, 800. Este ejemplo puesto así aquí tan rápido. Pero fijémonos en ello porque lógicamente en un caso práctico esto puede caer. Además ahora mismo el salario mínimo está muy cercano a los 1.000 euros, creo que es un poco más, pero bueno, siempre te van a dar un salario mínimo de 1.000 euros, no te van a dar 1.051,23, porque eso no hay forma de hacer, digamos, el cálculo. Pero 1.000 euros sí es muy fácil. Los primeros 0, los segundos el 30%, luego son 300. Los segundos el 50%, luego son 500. 300 y 500, 800. Esto es lo que usted puede embargar, no puede embargar más. ¿Vale? Y luego hay algunas cosillas que tendríamos que tener en cuenta también. Si el ejecutado es beneficiario de más de una percepción, se acumularán todas ellas para deducir una vez la parte inembargable. Igualmente son acumulables los salarios, sueldos, pensiones, retribuciones equivalentes de los cónyuges, de ambos esposos, o como se diga, de los cónyuges, cuando el régimen económico que le rija no sea el de separación de bienes. Es decir, en sociedad de gananciales se acumularán los salarios del marido y de la mujer, o de los dos maridos o de las dos mujeres.
Pero fijémonos que es a dónde quiero llegar. Circunstancia que habrán de acreditar ante el letrado de justicia, de tal forma que si no acreditan nada, el juzgado embargará, digamos, como si estuviéramos ante una sociedad de gananciales. La separación de bienes habrán de acreditarlo. Oiga, no, estamos casados en separación de bienes. Por tanto, a este señor le embarga su parte y a este otro la suya. ¿Vale? O solo le embarga uno porque la deuda es privativa de uno de ellos. Hoy también el artículo que se refiere al embargo de la sociedad de gananciales, ¿no? Lógicamente no puedo comentarlo ahora, pero si queréis el próximo día, sin ningún tipo de problema, comentamos los artículos o los epígrafes o subepígrafes que queráis. Pero también es importante porque si se pone un caso práctico en relación con las sociedades gananciales, hay que ver cómo lo establece la ley. Y fijémonos ya por último, cargas familiares del ejecutado, que dice que el letrado podrá aplicar una rebaja de entre un 10 a un 15% en los porcentajes establecidos en los números 1, 2, 3 y 4, pero no en el quinto. ¿Vale? El letrado. Es decir, una persona que tenga, pues, no sé, un número de hijos importante, alguna persona, digamos, discapacitada, necesitada de medidas de apoyo o no, el letrado podría aplicar una rebaja entre un 10 y un 15%. ¿Vale? El decreto este del año 2011, que es, digamos, cuando ya se ha embargado la vivienda habitual y demás, si queréis echarle un vistazo y el próximo día lo comentamos. ¿De acuerdo? Tenemos aquí unos ejemplos ya antiguos que habrá que actualizar las cantidades, pero bueno, como ejemplo puede ser, y si no el próximo día lo comento. Sí quiero decir ahora que lo primero que tenemos que hacer en un caso práctico cuando vayamos a embargar a tenor de los porcentajes del 607 es comprobar que la deuda no procede de una condena a prestación por alimentos. En este caso no sería de aplicación el artículo 607, que sino que se embargaría la cantidad que establece el juez de familia, el juez de familia o el juez de primera instancia, que establece en la sentencia. Lógicamente, si un señor cobra 1.000 euros, que es el salario mínimo profesional, pero, no sé, tiene 2 hijos y el juez en la sentencia establece que le va a pasarles una pensión de 400 euros o de 500 euros, pues lógicamente habrá que embargarle por esa cantidad. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que haremos cuando vayamos a un caso práctico es comprobar que la deuda no deviene de una condena a prestación alimenticia, ¿no? Efectos de la traba sobre bienes inembargables, lo que dice es, sobre bienes inembargables el embargo será nulo de pleno derecho y el ejecutado podrá denunciar esta nulidad ante el tribunal mediante los recursos ordinarios o por simple comparecencia, que esto también nos choca, o por simple comparecencia ante el letrado. Y ya por último tendríamos las incidencias del embargo, que serían el reembargo, embargo de sobrante, y ya lo que antes decíamos, mejora, reducción y sustitución del objeto del embargo. No confundamos nunca el reembargo, que es volver a embargar un bien. Si un bien está embargado por un juzgado en una ejecución determinada, ¿puede ser reembargado? La respuesta debe ser sí. ¿Cuántas veces? Las que sean. Lógicamente, el bien se realizará y solo cobrarán aquellos para los que llegue, digamos, el valor del mismo en relación con la deuda que tienen los embargantes, ¿no? Pero ¿es posible reembargarlo 250 veces? La respuesta debe ser sí. Otra cosa es que sea conveniente. Reembargo. Lo digo también porque si una persona, un funcionario del cuerpo de auxilio judicial llega a embargar una persona, no, es que esto ya está embargado por otro juzgado en tal ejecución, ¿puedo embargarlo? La respuesta es sí. Y el embargo de sobrante es una cosa completamente diferente. Aquí lo que se embarga es después de satisfecho el primer embargante, lo que sobra lo embargo yo en un segundo embargo, o en un tercer embargo, o en un cuarto embargo. No se embarga nuevamente el bien. Lo que se embarga es la cantidad que pudiera sobrar una vez enajenado el bien y satisfecho el primer embargante, o el segundo embargante, depende en el orden en el que estemos, ¿no?
Y luego yo que es la mejora de embargo, ya hemos hablado de ella, cuando es necesario pues embargar más bienes, bueno, pues porque se ha ampliado automáticamente la ejecución, de acuerdo con lo acordado por su señoría. La reducción, al contrario, hemos embargado de más y conviene, pues lógicamente, no causar perjuicios innecesarios al ejecutado, por tanto, reducimos el objeto del embargo, con lo cual alzamos el embargo sobre determinados bienes. Y la sustitución del objeto del embargo significa cambiar un bien por otro. Recordad que los bienes embargados tienen la condición de caudales públicos, por tanto, no pueden enajenarse ni pueden realizarse ningún tipo de disposición sobre ellos. Entonces, a veces puede suceder que el ejecutado pues, quiera disponer de un bien determinado para garantizar la deuda que tengo en esta ejecución, pues solicito que en vez de el piso que tengo en la playa de San Juan, pues se me embargue pues, el chalet que tengo en San Vicente. ¿Puede ser esto? Si el señor letrado lo acuerda, desde luego que sí. ¿Qué resolución habrá de adoptar el letrado para acordar estas cuestiones? La cosa es bastante sencilla. Decreto. Esto se acordará por decreto. ¿Vale? Dime. Sí, sí. Sí. Sí, el 612, pues este artículo lo digo un poco si no habéis oído lo que ha dicho Aitana, primero habla de el tribunal proveerá por providencia, pero luego remite a que será el letrado del Tribunal de Justicia mediante decreto. Bien, el 612 pues debería haber sido modificado y lo fue por ley 13/2009, pero se olvidaron de quitar ese parrafillo. Consecuentemente, podemos borrarlo, lo del tribunal mediante providencia, proveerá mediante providencia, podemos borrarlo porque el espíritu de la ley, es decir, la norma, lo que va diciendo es que es el letrado, la ejecución es del letrado, y eso se quedó ahí antiguo por algún tipo de errata, pues no sé, pero está en todas las leyes. Sí. Vale, pues hasta aquí el embargo que desde mi punto de vista sería lo más importante de este tema.